Floricanto presenta. Número 572 del Compendio del Catecismo. ¿Por qué la oración es un combate? La oración es un don de la gracia, pero presupone siempre una respuesta decidida por nuestra parte, pues el que ora combate contra sí mismo, contra el ambiente y sobre todo contra el tentador, que hace todo lo posible para apartarlo de la oración. El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Bueno, quizás a alguno le ha podido sorprender que se hable del combate de la oración. Sí, es importante esta expresión y muy enraizada en la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos. La oración es un don, es un regalo de Dios, pero precisamente cuando es acogida por el hombre, ahí se produce un gran combate. Tenemos que empezar por matizar el concepto de gracia. Ahora, decir que algo es gracia, que algo es don, no quiere decir que a ti no te vaya a costar nada. Alguien dijo que cuando Dios da su gracia, me lo habéis escuchado ya, cuando Dios da su gracia, el hombre suda, en el sentido de que Dios te da la capacidad de desarrollar pues, todas tus cualidades y entonces se produce un combate. Y es un don, es un regalo poder librar ese combate, pero hay que librarlo, claro. Es una batalla, un combate primero contra uno mismo, porque tenemos una carnalidad que es muy contraria a lo que es la oración. Y la oración requiere humildad, ponerse en la presencia de Dios y ser humilde, abajarse. Y esa carnalidad del yo, pues es todo lo contrario a la oración. Supone un combate con tu carnalidad, con tu yo. También supone un combate contra el ambiente, porque vivimos en el ambiente que vivimos, en el que todo es vanidad, en el que todo es materialismo, y en medio de ese materialismo, de esa vanidad, de esa búsqueda de vanagloria, frivolidad por aquí, frivolidad por allá, obviamente hacer oración es una objeción a la totalidad, supone luchar contra el ambiente, que te arrastra a todo lo contrario, ¿no? O sea, un combate contigo mismo, un combate contra el ambiente en el que vivimos, en definitiva un combate contra el tentador, que intenta descarrilarnos. El tentador intenta descarrilarnos, siempre apartarnos del camino de Dios, como lo intentó hacer con Jesús, que si recordáis, pues en las tentaciones del desierto intenta interrumpir el ayuno y la oración que Jesús estaba haciendo en el desierto, intenta interrumpirla, intenta apartarle a Jesús del tiempo de oración. A veces también se presenta la expresión de la oración, el combate de la oración, como si fuese un luchar con la voluntad de Dios, luchar contra esa voluntad de Dios. En realidad, contra quien estoy luchando no es contra Dios, estoy luchando contra mí mismo, contra el tentador, contra el ambiente, en el fondo, para poderme unir, adherir y entender que esa voluntad de Dios, que a veces la puedo ver como algo que es contrario a mi querer y al deseo mío de felicidad, es todo lo contrario, ¿no? Es el don de Dios, pero para poderlo entender tengo que llevar a cabo ese combate de la lucha contra mí mismo, contra el ambiente, contra el tentador. Bien, aquí hay una expresión, en este punto que estamos comentando, 572, que es muy interesante. Dice, ¿no? El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Atención a esta expresión. Se ora como se vive. No pensemos que la oración es como un capitulito aparte del resto de las cosas de nuestra vida. No, eso no es así. En el resto de nuestras cosas nos estamos jugando que cuando vayamos a hacer la oración sea auténtica o no. Pongo un ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo he tenido pues un roce, una enemistad con una persona y que yo abordo esa cuestión y hago las paces, le ofrezco el perdón o le pido perdón. Sin duda, cuando yo he abordado pues, un capítulo tan importante en mi vida, cuando luego vaya a hacer oración, esa oración que haga será muy distinta, porque se ora como se vive. Si yo he sido capaz de llevar adelante esa reconciliación, ese perdón, llegado el momento de la oración, mi oración alcanzará otro grado completamente distinto.
o si yo he sido generoso con los necesitados, con los pobres, cuando luego vaya a hacer oración, mi oración será mucho más intensa, mucho más viva. Se ora como se vive. Y se vive como se ora. Porque obviamente la oración bien hecha me llevará a la conversión, me llevará a ser más generoso, al olvido de mí mismo. Se ora como se vive y se vive como se ora, ¿no? El combate espiritual de nuestra vida suele ir muy de la mano, inseparablemente, del combate por la fidelidad en la oración. La fidelidad en la oración. Santa Teresa de Jesús acuñó un término que es impresionante. Santa Teresa de Jesús habló de la determinada determinación de hacer oración. Menuda expresión. Determinada determinación, que nada nos aparte de esa firme voluntad, ¿no? de llevar adelante el combate de la oración. Hay un libro muy interesante, ¿no?, que tuve ocasión de comentar y está publicado, un comentario a las cartas del diablo a su sobrino, que es un clásico, escrito allí durante la Segunda Guerra Mundial por C.S. Lewis, y en ese libro de cartas del diablo a su sobrino, un diablo escrutopo le da consejos a su sobrino, Orugario. Se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Bueno, pues ahí, siguiendo un poco esa sabiduría con estilo humorístico, en ese libro, Cartas del diablo a su sobrino, se muestra cómo en esa psicología de la tentación, esas estrategias del tentador, siempre está incluida la de intentar apartarle a su tentado, a quien es tentado por él, de la oración. Intentar apartarle de la presencia de Dios, intentar descarrilarle su compromiso de oración, ¿no?, como forma para poder después tenerlo a su merced y llevarle a la tentación en tantos otros campos de la vida.